potenciales evocados y su correlación con el neurodesarrollo. Como introductoria, pues, informarles o recordarles que la actividad eléctrica del sistema nervioso, pues, se divide o se puede dividir como actividad espontánea, que es la que se revisa, por ejemplo, en métodos como la electroencefalografía, o evocada, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Esas respuestas evocadas van a estar ligadas o condicionadas por un estímulo externo, que es precisamente lo que hacemos nosotros en el laboratorio de electrofisiología. Esas respuestas evocadas pues se llaman potenciales evocados, y de esos potenciales evocados tenemos varios grupos, por así decirlo, según el tipo de estímulo y el área cortical donde se va a registrar. Esto que tenemos acá básicamente es el equipo que nosotros utilizamos. Hay varias marcas y pues obviamente no hay ningún conflicto de interés relacionado con esto, simplemente porque este es el que más utilizamos y el que tenemos acá en el hospital. Pues es el equipo de Caswell. Es un equipo que consta de un monitor, consta de un amplificador. Si se dan cuenta, hay como una cajita donde hay la forma de una cabecita y unos huequitos. Esa forma de esa cabecita pues nos está diciendo cuáles son los canales y dónde va cada electrodo según la ubicación que tenga en el escalpo del paciente. Tenemos un panel donde nosotros pues jugamos con el preset, por así decirlo. Definimos las amplitudes o los tiempos de barrido y esa cantidad de términos que ahorita pues vamos a tocar más o menos. Y eso nos da en la pantalla un registro, que es lo que nosotros buscamos después de determinado número de estímulos. Si recuerdan, el profe Rojas nos estuvo hablando de este sistema que es el sistema 10-20, que es exactamente lo que se hace en electroencefalografía, pues nosotros lo hacemos también en potenciales evocados, con la diferencia que no utilizamos necesariamente todos los puntos, por así decirlo, al mismo tiempo, porque no los necesitamos. Depende mucho del tipo de potencial que vayamos a utilizar. Importante saber entonces que tenemos unos puntos de referencia que son el natrium y el inium, y hacemos una medida, encontramos el 50%, que es la mitad de lo que nos dé, y ahí vamos tomando las medidas para colocar cada uno de los electrodos. Vemos que tenemos, si la distancia entre nación e inicio la medimos y nos da determinado número, el 10% de ese número del nación hacia arriba nos va a dar la coordenada FP. Si le aumentamos un 20% la FZ, y nos va a dar en toda la mitad el vértex, que es el CZ. Esta nomenclatura, pues lo que nos dice es que, por ejemplo, los puntos que inician con F van a estar registrando la actividad del lóbulo frontal, los que inician con O del lóbulo occipital, que son supremamente importantes para los registros de potenciales evocados visuales, los T con los temporales, y pues así sucesivamente. Recordemos, como ya nos dijo previamente el profe Rojas, los puntos impares van hacia la izquierda y los puntos pares van a ir hacia la derecha. Y esto se maneja en porcentajes porque no todas las cabezas pues van a medir lo mismo. Y máxime ahorita que hablamos de pacientes pediátricos o neonatales. Siempre hay que tener en cuenta como el lenguaje técnico que se utiliza a la hora de establecer el preset del equipo y lo que vamos a realizar. Por ejemplo, tenemos lo que es la intensidad. La intensidad, tenemos una intensidad umbral, que es la intensidad mínima a la que se desencadena un estímulo que genera un potencial evocado, porque no inicia intensidades muy bajas, es probablemente que no alcancemos a registrar nada. De la misma manera, si damos intensidades muy altas, pues puede que el estímulo se pierda también. Entonces, eso hay que irlo calibrando en el mismo momento en que se está evaluando o en vivo, por así decirlo.
¿Por qué? Porque es que si esa intensidad uno la aumenta muy de golpe, esas latencias se van a disminuir, aumentan las amplitudes hasta que se borra el potencial y es tan grande que en la pantalla ya uno no alcanza a ver qué es lo que está mirando. También hay una duración que por lo general se mide en milisegundos, que es el tiempo que dura el estímulo, eso es muy corto, pero se puede jugar con él también en el monitor. La frecuencia, esto es súper importante, la frecuencia la medimos en hertz, es cuántos impulsos se están dando en un segundo. Si son dos impulsos por segundo, quiere decir que son 2 hertz, si son 3 hertz y así sucesivamente. Y las repeticiones, que es la cantidad de respuestas evocadas que uno necesita para obtener un potencial confiable. Es decir, esto no es uno solo, ay, qué bonito ya salió, sino que por lo general se pueden hacer por lo menos un motor, 1000 impulsos, por así decirlo, un visual, por ahí 100, 200, y eso es algo que va haciendo la máquina o el sistema periódicamente y automáticamente. Porque eso es importante porque al final lo que nos da es un registro promedio de todos los, las respuestas evocadas que se lograron. De los picos es importante tener en cuenta, como vamos a ver ondas, que van a haber ondas y cada onda va a tener una latencia, como vemos en la imagen de la derecha. Las ondas las definimos por su tamaño, que es la amplitud, que es entre el pico y el nadir, y la latencia, que es desde el inicio del impulso hasta que se da una deflexión, sea positiva o negativa. Recordemos que acá, a diferencia del electrocardiograma, las flexiones positivas van mirando hacia abajo y las negativas van mirando hacia arriba. ¿Qué miramos entonces? Que las latencias evidentemente no estén prolongadas, porque eso no quiere decir que hago un mediano y me está llegando acá a la corteza una latencia en determinado punto más amplia de lo que debería ser, pues ya uno sabe que hay algo en esa vía que está retrasando ese impulso. Lo mismo con las amplitudes, por lo general, si son amplitudes muy pequeñas o casi inexistentes, eso hace parte de lo que nosotros valoramos, o que las ondas sean anormales, porque las ondas tienen que repetirse en los varios canales que vamos evaluando, tienen que ser ondas repetitivas, que se reproduzcan. Electrodos que utilizamos, pues electrodos hay electrodos de aguja, que por intraoperatorio, o electrodos de copas en oro, que porque es un material que conduce bastante bien y que pues son los que utilizamos nosotros en el paciente ambulatorio o hospitalizado, de si fuera del quirófano. La idea es mantener unas impedancias, que es la resistencia que se genera en los circuitos de corriente alterna, inferior a los 5000 ohmios. Pareciera algo fácil, pero realmente eso requiere mucho trabajo, en especial en los niños, porque hay que limpiar muy bien, muy, muy bien, y ellos a veces no les gusta, les duele, les molesta, los papás también se inquietan un poquito, porque cualquier cantidad, así sea de detrito celular, etc., que quede entre la copa y la piel del escalpo, aumenta las impedancias 10.000, 12.000 y no nos sirve el registro. Bueno, dentro de los potenciales evocados tenemos, para lo que más nos interesa en esta revisión, pues hay varios. Por ejemplo, hay motores, etc. Hay otros que utilizamos mucho, que utilizamos en quirófano. Pero acá dentro de lo que nos interesa tenemos visuales auditivos y somatosensoriales. Empezamos con los visuales, que nos miden o que nos evalúan la integridad de la vía óptica desde la retina hasta la corteza cerebral occipital. Estos tenemos estos dos grupos o dos tipos de estudio, que serían el de destellos de luz y el de inversión de patrón, que pues, más adelante les voy a contar de qué se trata cada cosa. La idea es que los sensores que colocamos, que les mostré en principio, que colocamos en el escalpo,
reciban esas respuestas bioeléctricas que nosotros estamos mandando a través de los ojitos del paciente. Al fin de cuentas, esto nos va a demostrar que en esa vía visual, ese estímulo luminoso que tiene el paciente, sea en la pantalla o sea en las gafas, esté llegando evidentemente a la corteza. Esto es básicamente la anatomía, como sabemos la decusación que hay, eh, como sabemos, el campo, por ejemplo, el campo temporal derecho se va a ir a la retina nasal, el superior a la retina inferior, así. Y pues lo temporal sí y lo nasal se decusa. Dentro de la colocación de electrodos es más o menos esto. En los potenciales visuales utilizamos o se puede utilizar el sistema 1020 que mostré en principio, que es universal, o también este que se llama Queen Scale, Queen Square, que tiene unas diferencias un poquito como de nomenclatura nomás. Por ejemplo, vemos puntos como MO, LO, eso básicamente quiere decir MO, occipital línea media, LO, occipital a la izquierda, RO, occipital a la derecha. En adultos 5 centímetros, por ejemplo, la diferencia. En neonatos, pues obviamente se va a hacer la corrección. Y A1 A2 que sería auricular izquierdo, auricular derecho, para cancelar o para ayudarnos con el ruido, porque si no colocamos una tierra, no hay una, no sé, el equipo no alcanza a diferenciar lo que es una señal emitida del simple ruido. Entonces, por eso se coloca una tierra que por lo general va acá en la frente. Las modalidades tenemos, como dije inicialmente, los electrodos flash, o los electrodos, que básicamente se le coloca al paciente unas gafas que llamamos Googles y que van dando destellos. También se conoce como electrodos o estudio de destellos o potenciales en destello. Y el patrón reverso, que es más o menos lo que vemos acá, que es como un tablero de ajedrez donde tenemos cuadritos blancos, cuadritos negros y van intercalándose. El blanco se pone negro, el negro se pone blanco y es como si se estuviera moviendo el tablerito. Son pues los más confiables por encima de flash o del de destellos, pero pues tienen la dificultad de que el patrón reverso sí o sí requiere de la asistencia activa del paciente que lo está realizando. Entonces, por eso lo dejamos más que todo para pacientes ya adultos o adolescentes o gente que siga comando. En niños muy pequeños, por lo general, nos vamos por los de destellos. ¿Cuáles son los de destello? Pues más adelante les comento exactamente de qué se trata. En el patrón reverso tiene la ventaja de que nos da mucha más información. Por ejemplo, en esa tabla 2.2 está el nombre de las ondas que vamos a buscar con este patrón, que es N75, P100, N145 y N105, y vemos cómo en cada sitio se va generando cada una de las ondas que luego nosotros buscamos en el trazado, en la corteza striatal, en la corteza dorsal striatal, en la corteza ventral o en la corteza prefrontal. Cada uno nos va diciendo si está respondiendo y si ahí a esa zona está llegando evidentemente el estímulo, y lo vemos básicamente así. Uno le da una función de autocursor al sistema y él mismo le coloca a uno las punticas. Y a eso se le mide los cuadros de abajo, nos dice la latencia interpico y una cantidad pues de datos que nos bota a nosotros para que nosotros al final pongamos en el reporte eh, tiene o no tiene problema en la vía visual. Pero como para que sepan, la idea no es que se aprenda esto pues de memoria, pero para que sepan por lo menos que existe y qué es lo que hacemos. En el de destello, como dije previamente, pacientes muy jóvenes, muy niños, neonatales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá se colocan unas gafas. En el anterior era una pantalla. Acá se colocan unas gafas y ella va botando luces. Independientemente que el niño esté dormido y tenga los ojitos cerrados, igual ese estímulo está llegando a la corteza. Entonces tiene esa gran ventaja. De hecho, a los niños cuando le hacemos esto, le pedimos a la mamá que los duerma.
es mejor, porque a veces cuando están muy inquietos, como les dije inicialmente, los electrodos, la impedancia es un problema. Si ellos se mueven mucho, empieza a quitar impedancia y no recibe, no recibe los estímulos y se llena eso de ruido. Entonces los niños dormidos tranquilamente pueden ir a este estudio sin ningún tipo de problema. ¿En qué otro paciente lo utilizamos? Los pacientes que pensamos de cegueras no orgánicas o cegueras psicógenas, o pacientes con alguna ganancia secundaria, en especial, por ejemplo, pacientes laborales que nosotros vemos bastante, pero para que tengamos en cuenta que este estudio lo hacemos en personas que sabemos que no nos van a colaborar con el examen, o pacientes con demencias avanzadas. Entonces nos sirve mucho. ¿Cuál es la dificultad de este estudio? Si se acuerdan con el anterior de patrón reverso, habían varias ondas que nosotros buscábamos y que nos decían más o menos cuál era el centro generador de cada una de esas ondas. Acá N1, P1 y N2, básicamente no nos da más información de allá. N1 sería la primera negativa que es hacia arriba, P1 la positiva que va hacia abajo y N2 la segunda negativa que va hacia arriba. Ese solo juego de ondas es lo que nos da en algunos casos N3, por ejemplo, o P2, pero esto es lo que buscamos básicamente. Se hace en ojo derecho, en ojo izquierdo, es decir, los Googles, cada lente bota la luz uno, el otro se queda apagado, luego bota la luz el otro, para que uno sepa exactamente si hay un déficit en la vía visual, más o menos de cuál ojito puede estar dependiendo. ¿Y qué nos sirve y qué nos va a decir esto si está presente o ausente? No si la amplitud fue de tantos milivoltios o si es que la latencia fue de tantos milisegundos. Eso, pues, tanta variabilidad en ese estudio no nos quita ni nos pone. Este es un ejemplo, por ejemplo, si uno compara este trazado que es de un niño normal, donde encontramos N1, P1, N2, con este de acá, donde no se encuentra prácticamente nada, donde se estimula y no encuentra, y esa línea prácticamente es isoeléctrica. Este es de un caso de un niño, 5 años, un antecedente de una enfermedad de Tay-Sachs, deterioro neurológico progresivo, menor respuesta visual, menor respuesta auditiva o sea, es un niño que ya viene con mucho deterioro en su contacto con el medio físico, previamente un estudio normal, y normal entiéndase, tenía onda, no tenía, tenía y punto. Es decir, había respuesta, no si cuánto se demoró en llegar, no nada de eso. ¿Dónde estaba? No, nada de eso. Había, no había, pero si vemos en este ya definitivamente no hay. Y si uno mira pues la resonancia, lo que encuentra son hiperintensidades en el T2 periventriculares y atrofia difusa. Es decir, no hay una conexión entre la retina y la corteza visual, por lo que pues la visión es muy improbable que este niño esté presentando esa visión, por así decirlo. Algo que hay que tener en cuenta con este estudio es que se puede complementar con un electroretinograma, porque es que esto te dice, hay un problema entre la retina y la corteza, pero a veces el problema es el globo ocular y eso no te lo dice. Entonces se hace un electroretinograma, que eso ya más que todo lo hace oftalmología, eso sí ya no lo hacemos nosotros. Y eso nos define si el problema es en el globo ocular o es fuera del globo ocular, básicamente eso. Incluso encontré estos potenciales evocados visuales extendidos acá en el hospital, pues no se están haciendo. No sé si acá en Cali alguien los haga, de hecho. Que esto básicamente lo que nos saca es algo que se llama el límite de frecuencia espacial o SF, con una cantidad pues de cálculos y de regresión logística, nos ayuda de alguna manera a estimar de una manera bastante confiable la agudeza visual en niños, en neonatos. O sea, en ese campo tiene muchísima utilidad y tiene una buena correlación como por ejemplo con otros métodos como las cartillas de Snellen o la agudeza decimal. Entonces, este es un estudio también bastante valioso.
nos ayuda a estimar esa, en parte esa agudeza visual y pues como vemos, pues también se puede utilizar con estímulos visuales como rejillas o tableros de ajedrez. Esto es recibido obviamente en los electrodos que están en la superficie del escalpo en la región occipital. Nos da como un trazado de electroencefalograma, se analizan las frecuencias. Como vemos, por ejemplo, hay mucho ruido, pero el equipo nos dice el número uno, el número dos y el que está allá no son ruidos, sino que son estímulos. Luego hace unos cálculos que es con esa detección de señal, con un patrón reverso. Nos dice lo que esté en círculo rojo es ruido, lo que esté en círculo verde evidentemente es un estímulo. Y luego hace una regresión lineal y nos dice más o menos cuánto es la agudeza visual del neonato, del bebé, del lactante que estamos evaluando. ¿Qué utilidad tienen estos estudios? Los utilizamos mucho en pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, y en quienes sospechemos un compromiso aparte de medular en las vías, precisamente en la vía visual también, la sustancia blanca, signos extramielopáticos, por así decirlo. Pero si no ve, pues para qué hacérselo, pero a veces el compromiso es subclínico, es decir, puede que el paciente en el momento esté viendo, pero el hecho de que tengamos un potencial evocado visual en un paciente con esclerosis múltiple que ya esté fallando, nos dice que muy probablemente ese paciente va a evolucionar muy mal en cuanto a su visión. También otras enfermedades neurológicas como los compromisos subclínicos en los pacientes de neurofibromatosis, los pacientes de ataxias hereditarias, los pacientes que han sido expuestos a determinado grupo de antibióticos, eh, la confirmación de lesiones en pacientes con síntomas visuales, por ejemplo, los pacientes con tumores, los pacientes con trastornos funcionales, con ceguera, como le digo, un trastorno conversivo, los pacientes que están fingiendo ceguera. En todo este tipo de pacientes, estos estudios tienen bastante utilidad. Entonces, este es un estudio, pues para que uno, ¿por qué traigo este estudio que es de los 90, 1991, hace ya más de 30 años? Pues porque la idea es que también nos llevemos de acá, que esto no es algo nuevo ni es algo de medicina de vanguardia, sino que es algo que se viene realizando hace muchísimo tiempo. Acá en este estudio, 36 neonatos de término con encefalopatía hipóxico isquémico, definido con, pues, con los criterios de Sarnal, la mayoría encefalopatía moderada. Se le hicieron potenciales evocados visuales en los días 1, 3, 7 y luego uno semanal hasta el egreso o hasta que falleciera. Y a esos niños, los que lograban llegar a los 18 meses, se les hacía una evaluación de neurodesarrollo y se correlacionaba entre lo que se encontraba con los potenciales evocados visuales de, por ejemplo, los 7 días, los 3 días, el día de nacimiento, a ver si de alguna manera se podía intuir, mirando hacia atrás, que un paciente, dependiendo de cómo le iba en el estudio, así iba a ser su neurodesarrollo. ¿Qué encontraron? Que 14 pacientes de los que tuvieron un buen neurodesarrollo a los 18 meses, todos tuvieron los potenciales evocados normales en la primera semana. Mientras que de los de 22 que tuvieron desenlaces malos desde discapacidad hasta muerte, de esos 22, 20 ya tenían potenciales evocados que les estaban avisando a los 7 días e incluso ligeramente después de los 7 días que ya estaban avisando que ese paciente neurológicamente con encefalopatía hipóxico isquémica, neurológicamente iba a evolucionar mal. Obviamente, esto hace parte de una batería adicional de estudios que todos ustedes conocen mejor que yo y que todos ustedes realizan en su diario, en su ocupación diaria. ¿Qué es importante de este estudio? Que nos demostró que los potenciales evocados visuales tenían una sensibilidad del 91%, una especificidad del 100%.
para detectar tempranamente los pacientes de encefalopatía tóxico-isquémica que iban a tener malos desenlaces neurológicos. Este también en el 99 fue un estudio similar, pero acá empezaron a evaluar prematuros debajo de 35 semanas. 81 prematuros estudiados al nacer y 56 reevaluados en la edad donde llegaban al término. Y se comparaban con rasgos normales, es decir, prematuros sanos y 68 nacidos a término. En términos generales, hubo 7 muertes, 7 niños murieron en el grupo de riesgo y de esos 7, 6 tenían potenciales evocados anormales desde la edad de término. Cuando llegaron al término, ya venían con potenciales evocados anormales. Esto nos dio o le dio a ese grupo de evaluación una sensibilidad del 86 y especificidad del 89%. De los pacientes que diagnosticaron con PC, que fueron 5, de esos 5, 3 ya tenían potenciales evocados anormales desde antes de la edad de término, lo que mostró una sensibilidad del 60 con especificidad del 92% para parálisis cerebral en este grupo de pacientes. Se encontraban una onda negativa 3 retrasada antes de la edad de término y una ausencia de P2 positivo en el término. Pero no solo la vía visual la que evaluamos, también evaluamos la vía pues auditiva. Dentro de la vía auditiva, pues no sé si ustedes han visto, hágale unos potenciales de latencia corta o hágale unos potenciales de tallo. La idea es comunicar y decirles por qué se llama así. Pues dentro de los potenciales evocados auditivos, nosotros los clasificamos, esos potenciales, según la latencia que manejen. Por ejemplo, tenemos los de latencia corta, estos van a ocurrir dentro de los primeros 10 milisegundos posteriores al inicio del estímulo. Por lo general incluyen formas de onda que tienen amplitudes muy pequeñas, 0.2 microvoltios, eso es muy mínimo. En esta categoría tenemos lo que son los Baer, que son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que se originan en la cóclea, pasan por el nervio auditivo y llegan al tronco encefálico. De ahí en adelante, pues no seguimos registrando, o sea, nosotros miramos hasta que llegue hasta el tallo y ahorita vamos a ver más o menos cómo es eso. También tenemos dentro de esos ejemplos de latencia corta el electrococleograma que captura pues más que todo respuestas de la cóclea y del nervio auditivo distal. Los de latencia media por lo general ocurren entre 10 y 50 milisegundos desde la estimulación con amplitudes ya un poquito más grandes de 1 microvoltio y estos se cree que se originan en áreas corticales auditivas primarias. Y también están los de latencia larga que ocurren después de los 50 milisegundos de la estimulación, que van a tener amplitudes mayores y que se cree que se originan en áreas de asociación auditiva de la corteza auditiva, valga la redundancia. Esta es más o menos la anatomía, importante que tener en cuenta. La vía auditiva se extiende desde el canal auditivo externo hasta la corteza auditiva en el lóbulo temporal. La idea es hacer el seguimiento de ese sonido, de ese estímulo sonoro, cómo va pasando por cada una de las fases y de los medios y cómo va haciendo esa conducción desde un estímulo mecánico o sonoro, pero al final es mecánico, sabemos, y cómo lo transforma en un estímulo eléctrico, que es lo que va a llegar a la corteza. Como vemos, parte de la cóclea llega a los núcleos dorsales y ventrales de la cóclea y luego hay una decusación, aproximadamente 50% de las fibras se van hacia el lado contralateral a los complejos olivales superiores, bilaterales. Luego cada uno va a los folículos inferiores, parten hacia el cuerpo geniculado medial y de ahí se van hacia la corteza auditiva, que es lo que básicamente vemos en la ilustración. Este es el montaje que hacemos nosotros para la evaluación de los potenciales evocados auditivos. Como les dije inicialmente,
manejamos el sistema 10-20, pero pues no llenamos al paciente con el caso del electroencefalograma de registros por todos lados, ¿no? Porque es básicamente lo que necesitamos. Si estoy buscando una respuesta auditiva, pues voy a enfocar mis esfuerzos hacia las áreas corticales auditivas. No tengo por qué ponerle, por ejemplo, un OZ o un estímulo o un registro occipital, porque pues no tiene ninguna gracia. Los electrodos se van a colocar en el vértex, que es el CZ, A1, A2, que pueden ser las orejitas, o M1, M2, que van a ser las mastoides, y la tierra pues se puede colocar en cualquier parte. Y como les dije, la tierra nos ayuda a limpiar el ruido y eso se coloca, nosotros lo colocamos en la frente. El montaje son mínimo dos canales, en un canal va CZ a ipsilateral y el otro CZ a contralateral y un canal 3 que va a ser a contralateral a ipsilateral. Eso depende del estímulo que esté llegando. En este momento va a ser acá el ipsilateral, pero luego cuando evaluemos el otro oído, pues cambia la ecuación. ¿Qué buscamos en estos estudios, en este registro de potencial evocado auditivo? Tenemos que hay 5 ondas que vamos a evaluar, que van a ser la onda 1, 2, 3, 4, 5, pues su nombre ella lo dice. Y como vemos acá en la tabla, cada una va a tener un sitio donde se origina. Encontramos la onda 1, quiere decir que esta se está originando en el nervio vestibulocochlear distal. Luego, pues dependiendo si vamos a ver el complejo olivar superior, por ejemplo, tenemos la onda 3, el hemisco lateral la 4 y el colículo inferior la onda 5. Vemos que ya no tenemos ondas que nos digan, no, es que este está en la corteza, este está en el tálamo, este está en el núcleo lenticular. No, hasta ahí nos llega el registro con este estudio. Eh, ¿Qué es importante tener en cuenta y de qué nos ayuda mucho esto? Por ejemplo, en unidad de cuidado intensivo, esto se puede utilizar para establecer los diagnósticos de muerte encefálica. Encontramos en la onda 1 porque se está estimulando el nervio vestibulococlear distal, pero el resto de ondas apagadas, para evaluación de los estados de conciencia como coma profundo o inclusive tumores a nivel del tallo cerebral. En todo eso nos ayuda este estudio. Por ese lado, yo pienso que es un estudio muy bueno y muy subutilizado, pero pues, bueno, la idea es que acá conozcamos como cuáles son todas las aplicaciones que le podemos ir dando. Y es así como se ven las ondas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Básicamente eso es lo que nos muestra y uno las va mirando según el canal. Pues esto sí es como más de nosotros, saber si las ondas van a estar fusionadas en tal canal o en tal no, o en qué canal, si en el contralateral vamos a esperar una onda o no la vamos a esperar, porque si no la esperamos y no aparece, no podemos decir que eso es anormal, porque pues es no normal, eso ya toca a uno aprendérselo como de memoria, pero con el tiempo uno lo hace. Pero es importante que sepa que esto es lo que buscamos, que cada onda de esas tiene un nombre, cada onda de esas tiene un origen anatómico y pues que cuando hay alteración de alguno de otro, uno sabe, está llegando el estímulo sonoro hasta acá, hasta el colículo inferior, hasta donde aparezca la onda, por así decirlo. ¿Qué anormalidades vamos a buscar que haya pérdida de una onda específica, como ya les dije, que nos está indicando que hay una lesión en ese sitio generador o distal en la vía auditiva? Tiene que haber una onda 1 cuando esta está ausente. Por lo general hay una lesión ipsilateral. Lo mismo con las ondas 3, pero ya las ondas 5, como ya hay decusación, ya se han decusado, esas lesiones pueden ser tranquilamente contralaterales o ipsilaterales. No hay manera de establecerlo, pues para eso tenemos el resto de batería de estudios, resonancias, etc., cosas que van a ser mucho más precisas a la hora de identificar, por ejemplo, una lesión isquémica, hemorrágica, tumoral. Pues también se evalúan no solo lo que aparezcan estas ondas, sino algo que llamamos latencia
es interpico, que es el una deflexión a otra deflexión en la misma polaridad, sea positiva a positiva o negativa a negativa. Tenemos las principales latencias que vamos a evaluar, que es de la 1 a la 3, de la 3 a la 5 y de la 1 a la 5. Por ejemplo, una bien interpretación, si de la 1 a la 3, 1, 2, 3, si esta latencia interpico está prolongada, pues no quiere decir que hay una lesión en el nervio vestibulococlear distal, el complejo entre el complejo olivar superior ipsilateral. Si es de las 3 a las 5 entre el complejo olivar superior y el colículo inferior ipsilateral o contralateral, por lo que les dije inicialmente que si hay compromiso de las 5 puede ser de ambos lados, porque ya hay decusación. Y las prolongaciones entre una de las 5 pues prácticamente nos dicen entre el nervio y el colículo inferior ipsilateral o contralateral, es decir, toda la extensión de la vía. En niños hay que tener en cuenta, pues como el sistema de ellos es inmaduro, en especial menores de 2 años, vamos a evaluar en ellos, en los menorcitos de 2 años, solamente la latencia interpico entre la 1 y la 5. Es decir, lo que nos dice que si es en el núcleo olivar o etc., eso aplica por encima de los 2 años. Y vemos en esa tabla como más o menos los valores de latencia interpico que vamos a esperar. Vemos que mientras más pequeño el niño, las latencias van a ser mayores hasta los 18 meses que logran los 4,6, que es más o menos lo que empieza a ser ya sus valores como adulto. Se hace esto que es un audiograma conductual inicialmente para saber que el niño evidentemente escucha y que cuando no aparezca nada, no sea por errores del equipo, sino que evidentemente ya el niño venía con un audiograma conductual que no conducía. Y pues en los recién nacidos, las únicas, mi aparato, mi equipo, dependiendo de la edad del niño en la que tenga, es decir, los umbrales auditivos, como vemos, de 25 a 30 decibelios y ese tipo de cosas. Este por lo menos es un caso, como vemos, un potencial, un VAEP, un potencial evocado auditivo de tallo. Este es un niño de 2 años con leucodistrofia de Palisson-Metzbacher. Como tiene ya 2 años, en este sí vamos a buscar las cinco ondas y vemos que tiene una sola, que es la 1, que como les dije inicialmente, nos está diciendo que sí, hay un nervio y el nervio vestíbulo-coclear está recibiendo el estímulo, pero de ahí para allá no pasa nada. Entonces, hay una ausencia de todos los componentes después de la onda 1 cuando se estimulan ambos oídos. Y esa latencia, incluso la latencia de la onda 1 pues estaría incluso prolongada, porque acá se utilizan unos dispositivos que son los insertos auditivos. Pero la idea es demostrarles cómo se ve un potencial auditivo anormal. Ahora, en lo que nos interesa acá, ¿de qué nos sirve un potencial evocado auditivo en un paciente en quien estoy sospechando un riesgo neurológico? Entonces, tengo este estudio cuyo objetivo era predecir retrasos cognitivos o compromisos en el neurodesarrollo cuando se hacían los potenciales evocados auditivos a los 6 meses. Acá se utilizó una muestra de 195 lactantes, de esos casi que la mitad era prematuro y la otra mitad a término. ¿Qué encontraron? Que los prematuros que tenían potenciales anormales a los 2 años tenían un neurodesarrollo inferior a lo que se esperaba para ellos. Entonces se hizo con esa escala que es Mental Development Index, que es el índice de desarrollo mental. Esta asociación, sin embargo, no fue tan significativa con los niños de término. Es decir, un pretérmino y que tenían pues riesgo neurológico. Es decir, desde el principio, desde los 6 meses, ya teníamos que un potencial auditivo nos estaba indicando, cuidado con este niño no va a evolucionar bien neurológicamente hablando. Entonces se considera con este estudio que hay evidencia para decir que el VAEP
A los 6 meses puede ser un biomarcador temprano de retraso cognitivo. Y esto es básicamente o un estudio similar donde toda la vía auditiva en niños se utilizan varios estudios porque es evidentemente un metaanálisis y lo que se encontró y se interpretó al final es que aún si desarrollan audición normal, estos prematuros o los niños prematuros van a mostrar una maduración auditiva que es atípica, que no es lo que se esperaba, lo que nos permite concluir, o les permite concluir a los autores de este estudio, que el potencial evocado auditivo también puede ser utilizado como un biomarcador temprano de riesgo en el neurodesarrollo. Este ya es metaanálisis. Y el último del grupo de estudios que le traigo es el de los potenciales evocados somatosensoriales. De esto que es importante saber, el potencial evocado somatosensorial ya sí nos mide lo que es la integridad de la vía, como su nombre lo dice, somatosensorial, que nos lleva información sensitiva hacia la corteza sensitiva primaria, que serían básicamente el área 1, 2, 3A y 3B, y también a la corteza somatosensorial secundaria. Esta es básicamente la anatomía. Sabemos que el sistema somatosensorial tenemos mecanorreceptores, propiocepción, termorrecepción, nocicepción y viscerocepción. Estos van por el sistema dorsal del lemnisco medial, que serían los núcleos grácil y cuneatos, grácil para extremidades inferiores, el cuneatos para extremidades superiores, y estos van a ir por el tracto espinotalámico. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque los potenciales evocados somatosensoriales solo nos va a medir lo que pasa por el sistema dorsal lemnisco-medial. Es decir, lo que es termorrecepción, nocicepción, eso no nos lo va a medir. Solo mecanorrecepción y propiocepción. Esto más que todo lo que son los montajes que nosotros realizamos en miembros superiores y miembros inferiores van a ser cada uno muy distinto y este es más o menos el esquema. El electrodo de FZ va a ir en la frente, tenemos los C3', C4, pues nosotros medimos, este no va a ir, recuerden que CZ era en todo el vértice, por así decirlo, medimos lateral y lateral, y el C3 a la izquierda, C4 a la derecha, usamos un C5 que va en la apófisis espinosa, puede ser S6 o S7, los puntos de ver y dependiendo, por lo menos cuando vamos a evaluar mediano, tierra acá todo y ánodo para que el estímulo vaya en esta dirección. Y si vamos a evaluar lo que es tibial posterior, en la región poplitea, el estímulo lo hacemos en la región interna retromaleolar y ponemos unas estaciones de relevo en T12 y en la cresta ilíaca. La idea es que eso nos va a demostrar unas ondas también, que dependiendo de la latencia que tenga, si se presenta, por ejemplo, a los 18 milisegundos y es negativa, entonces N18. Si se presenta a los 14 milisegundos y es positiva, se llama P14. O sea, eso es como un poquito sencillo de esa parte. Y la idea es que nos dé un trazado similar al que tenemos acá. Es importante que hay ondas que sí o sí siempre tenemos que tener en cuenta, que va a ser la N20, la N18, la N9, y dependiendo de que aparezcan o no aparezcan, uno puede identificar dónde hay una lesión de la vía somatosensorial, si es medular, si es el nervio periférico o si es a nivel ya cortical. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de potenciales evocados somatosensoriales tibiales, es básicamente lo que nosotros buscamos. Esto va a ser los hallazgos que nosotros encontramos durante el examen y acá lo que nos interesa. En este estudio se evaluó si la ausencia de potenciales evocados somatosensoriales en recién nacidos encefalopáticos predecía el desarrollo de parálisis cerebral a los 2 años. Se encontró entonces un pronóstico favorable que estuvo marcado por un PES cortical, por un potencial evocado somatosensorial cortical, que siempre estuvo presente en los pacientes neonatos que evolucionaron sin indicación neurológica mayor.
mientras que los que tenían pérdida bilateral de ese potencial evocado somatosensorial, se observó que en prácticamente todos, excepto uno de los niños, desarrollaron parálisis cerebral. Que se encontró también que si unían lo que era el abordaje con escala de Sarnat y con el potencial evocado somatosensorial, el resultado neurológico se predecía en el 100% de los pacientes. Entonces, estos son pacientes que antes de llegar a sus 2 años ya se estaba revisando que el uso de una escala de Sarnat y la realización de un potencial sensorial nos dan casi que una garantía 100%. Si tenemos un pronóstico adverso, un Sarnat adverso y un potencial evocado somatosensorial que no registra, que ese niño muy probablemente, si no es 100% de las veces, va a desarrollar parálisis cerebral. Y pues en medicina somos poco amigos de los absolutos y de los 100%, pero pues este es de los pocos 100% que tiene la medicina. Esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo. Este es un neonato sin encefalopatía, encontramos una N20 y una P25, un montañita. Pero en estos los B, C y D son neonatos que van a estar afectados por encefalopatía Sarnat 1, el B, se pierde un poquito la amplitud, se retrasa un poquito el pico. El Sarnat 2, que vemos que la latencia ya se prolonga de una manera pues más notoria que en el caso anterior, y el Sarnat 3, donde definitivamente no hay ningún tipo de registro. Este también es otro estudio donde se demostró que la ausencia bilateral de potencial evocado somatosensorial es un marcador bastante fiable para identificar tempranamente los neonatos con riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Es una herramienta pues complementaria al electroencefalograma que se le hace a los niños pues acá, aparte de los protocolos de neuroprotección, del protocolo de hipotermia, pero si los incluimos los dos, lo que es electroencefalograma con registro de potencial evocado somático, pues obviamente la validez diagnóstica o la capacidad de hacer diagnósticos tempranos de pacientes con PC, pues se nos sube muchísimo. Este fue otro estudio, este ya es mucho pues más viejito, pero como sabemos tenemos estudios recientes del 2025, como tenemos estudios de los 90 que ya nos venían diciendo que esta herramienta, que son los potenciales evocados somatosensoriales, nos están diciendo que hay algo en la vía motora y que ese algo en la vía motora al final se va a, a expresar como una clínica de parálisis cerebral. Acá en este estudio inicialmente se había dicho que los potenciales evocados somatosensorial no era tan bueno como la ultrasonografía, pues tampoco la idea es reemplazarlo nunca, sino complementar. Pero cuando se unían la sensibilidad, en especial del tibial posterior, la sensibilidad era 91% con una especificidad del 81%, o sea, era muy bueno y estamos hablando de los años 90. Pero este estudio, que es del 2025 de este año, se encontró que esto es una revisión sistemática, que la eficiencia o la eficacia de los potenciales evocados somatosensoriales se asociaban a un muy buen valor predictivo que remarcaba o confirmaba el papel de los potenciales evocados somatosensoriales como biomarcadores fiables para el desarrollo de o para el diagnóstico temprano de parálisis cerebral. En especial lo que eran del tibial posterior, que mostró un valor predictivo positivo del 83% para el desarrollo de PC, superando incluso al ultrasonido craneal y a los potenciales evocados visuales. Es decir, teníamos un estudio de los 90 que decía, pues no es tan bueno, pero súmeselo a la ultrasonografía y acá pues ya tenemos de este año una revisión que nos dice, venga, esto es muy bueno para identificar tempranamente los pacientes que van a desarrollar PC, con los que hay que tener ojo y a los que hay que intervenir tempranamente. Pues mensajes finales que sí quisiera que nos lleváramos todos. La ausencia bilateral de potencial evocado somatosensorial cortical
Es el predictor neurofisiológico más robusto para un mal resultado motor, específicamente pues PC. Y su valor pues va a superar otros potenciales evocados de esta área. Los auditivos y los visuales a su vez van a ser excelentes predictores de compromiso visual y auditivo, valga la redundancia, en estos niños de riesgo neurológico y tener en cuenta que ninguna prueba es absoluta, la máxima precisión pronóstica no va a venir de un solo estudio, sino que pues obviamente parte de un análisis clínico, una probabilidad pretest y toda una serie de estudios que ustedes mejor que nosotros manejan y mejor que nosotros interpretan. Y muchísimas gracias por su atención y por darme este espacio. Gracias, doctor Javier. Creo que fue muy útil tu conferencia, ayuda a clarificar muchos conceptos de el manejo de este tipo de pacientes. Pero sí tengo una pregunta. Nosotros, y es un mensaje sobre todo con los residentes de primer año, que los de tercero también, los pelos ya lo saben. Siempre que hay un paciente con asfixia, lo remitimos a fisiatría, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí viene mi pregunta. Nosotros tratamos de que ustedes nos ayuden con solamente solo estos diagnósticos, como empezar los diagnósticos y mirar la posibilidad de desarrollo de lesión neurológica mayor, sino para evaluar resultados de plasticidad neuronal que ustedes trabajan muy bien. En eso no mostraste trabajos. ¿Qué tanto hay de que yo, con el trabajo que estoy haciendo como fisiatra, trabajando toda la plasticidad neuronal con todo lo de rehabilitación, mejoremos nuestros resultados de estos potenciales? ¿Tenéis algún trabajo que muestre eso? Porque eso sería lo interesante de evaluar, ¿no? Y eso porque vos hablas de pronósticos y de para hacer simplemente el diagnóstico parece que va a largo plazo. Pero que se rehabilite y se haga para el proceso y llegar. Lo que nosotros, ya, lo que pasa es que los seguimientos en cuanto a las intervenciones de rehabilitación, más que todos los seguimientos se hacen clínicos y con baterías clínicas. Decir que, por ejemplo, una intervención va a mejorar un potencial evocado somatosensorial o un potencial evocado visual, pues es algo que nosotros de rutina pues, no hacemos porque nos basamos más y nuestro enfoque, como es de la CIF, es más de función y no solamente de estructura. Un niño puede tener una estructura eh, que no es la mejor, un niño con artrogriposis, el ejemplo, pero pues nosotros buscamos cómo adaptar el medio y cómo adaptar las habilidades que tenga ese niño residuales y toda su neuroplasticidad para que el niño logre quizá no la independencia completa, pero la máxima independencia que él pueda realizar. Entonces, este tipo de estudios potenciales enfocados no los utilizamos de rutina como para evaluar el impacto de las intervenciones. Eso lo hacemos netamente con baterías clínicas, como las que muchas veces pedimos acá, los test funcionales, que a veces nos preguntan, ¿y eso para qué? ¿Y eso no sé qué? Pues como para uno tener líneas de base e ir mirando, a ver, porque la idea es ir mirando cuánto mejora y toda intervención de rehabilitación va a tener un punto donde no hay mejoría, donde ya se llega a una meseta rehabilitatoria y uno poder decirle al familiar, venga, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es mantener. Pero básicamente las reevaluaciones son clínicas y con herramientas validadas para eso. Yo creo que nunca que le darle la palabra a los preguntar. Nosotros tenemos muchos pacientes y ahora estamos más sensibles con el diagnóstico de citomegalovirus. Citomegalovirus nos afecta mucho la parte auditiva y que no la reconocemos en el momento del nacimiento de los bebés porque nacen bien. El protocolo nacional y mundial es que tomemos exámenes auditivos a los bebés en la etapa de recién nacidos, que es un tamizaje auditivo que se llama tamizaje en el cual se evalúa, probablemente, no sé, creo que es oído medio, todo el sistema de conducción y llegamos hasta tallo, probablemente con potenciales evocados auditivos. ¿Cómo ha sido esa exposición allí? No sé si encontraste algún documento que hable de este seguimiento en ese tipo de pacientes a más corto plazo, no a 6 meses, un año, que a veces lo mandamos nosotros, teniendo en cuenta esa exposición. No sé si encontraste algo. No, porque claro, eso sí, no. Porque ese es un elemento que también tendría que considerar. Las infecciosas, o sea, muchas de las infecciosas están asociados a esas alteraciones de la parte auditiva que nosotros lo usamos con potenciales evocados auditivos,
pero lo estamos pidiendo, bien, sí, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros no hacemos específicamente emisiones autoacústicas y eso es un tema que hablaríamos con otro reino. Hacemos un tamizaje auditivo que incluye esa parte de emisiones autoacústicas. Emisiones autoacústicas las utilizan mucho más para evaluar oído medio, para sobre todo mensaje para los residentes. Ir hasta tallo, por eso usamos potenciales educados auditivos. Y el examen de tamizaje trata de asimilar los tres elementos, desde membrana timpánica hasta tallo. Pero potenciales educados auditivos de tallo y probablemente con el tipo de emisión de amplitud más corta o larga, lo que tú nos explicabas eso, tendría que entrarse a considerar, como plantea Julián, en otros pacientes con ese mismo seguimiento. Entonces, allí nos recomiendan siempre, volverlo a repetir, ¿entendí? En los pacientes de riesgo y en los que han sido prematuros. ¿Sabes lo que es? Sí, señor, exactamente. Este es un estudio cuya sensibilidad y especificidad aumenta muchísimo cuando uno lo toma como lo que es un estudio de pesquisa. Luego tú lo que haces es que repites después de determinado tiempo si ves que persiste y aplica para el auditivo y el visual. Y si ves que persiste evidentemente la anomalía, definitivamente ya ahí sí deriva con el otólogo o con el oftalmólogo pediatra, con el otorrinolaringólogo, pues a que ya hagan estudios que ya no sean de pesquisa, sino que evidentemente ya nos boten un diagnóstico, pues ya ellos manejan pues la patología según el tipo de intervenciones que planeen. Pero lo que hacemos es captar a esos pacientes, básicamente. Y mandamos a Fiscalía hacen cuatro convenciones. O sea, nosotros siempre manejamos en realidad toda la legislación, los convencionales enfocados auditivos, y los visuales. Y eso también en realidad como ustedes que los hacen. Entonces, Los niños de riesgo, lo que yo he visto con la doctora Isabel es que ella pide los visuales por lo general, porque los auditivos siempre van, ya por lo general van solicitados. Y sí, a nosotros nos llegan cuando nosotros estamos ya en el laboratorio de electrofisiología y en rehabilitación, siempre nos llegan los niños, tanto los que vienen para la potencia de los auditivos como los visuales. Nosotros siempre los vemos, pero Entonces es como un mensaje para los estudiantes, los residentes y todo, que tengamos a esos pacientes y hagamos todo el proceso, que todos lo tenemos que hacer mucho de ellos. Vamos, más que yo creo, tenemos que hacer las diferencias que va lleno de para lo que sí estuvimos como un año tomando los convenciones auditivos antes del ingreso, pero es una estratégica. Más que un para mí. La parte que está aquí es la de cabezada. Y está Carlos Torres, Carlos Torrillo, ¿no? Carlos Torres, Carlos Torrillo, allí está. Si no me contigo, nosotros mandamos a salir. El paso no está tomando directamente la hace porque la cantidad de pacientes es muy grande. Entonces, algo ordenado a todos los pacientes para estar en ¿cuál de todos los comunidades que hacen ellos de este? eso depende. Porque es que no somos solo nosotros los que hacemos esos potenciales, porque por lo menos otorrinolaringología también los está haciendo. Entonces nosotros manejamos un de toda la vida que le aparece como potenciales evocados, auditivos, de latencia corta de tallo, pero puede que, no sé, acá yo digo entre nos, puede que ellos manejen otro curso. Entonces ahí sí.
me matas. Nosotros los miércoles, todos los miércoles pasamos con la profe Isa y siempre nos vamos por neonato. Fabián y el fono siempre nos comenta una lista de pacientes, pero a veces llegamos y, por ejemplo, la pelo nos dice, veamos este también, o este que estaba para ver, ya está muy inestable, entonces mejor no veas este, mira este, porque nosotros hacemos como esa ronda y vamos haciendo los seguimientos y planeando. Por ejemplo, antes de irse este paciente, hay que hacerle una HAM, una JAME, mire, la batería que sea para PC, ese tipo de cosas, en esos pacientes de riesgo neurológico. Por lo general los estamos viendo los miércoles con la profesora Iris. Muchas gracias. Excelente la presentación. En 8 días tenemos temas interesantes en relación a los que es esta sustancias de cualquier para realizar ese tema en 8 días. Gracias a todos. Y bueno, gracias.